desde el Parque Central aquí en Santiago y vamos de inmediato desde el mismo corazón del parque a pasar tanto con Edwin Aristi como con Jan Elín Ciprián. Adelante, Edwin. Así es, aquí continuamos en este Parque Central, un parque emblemático para todo Santiago y esta región. Y nosotros, por supuesto, felices de estar compartiendo con todos estos niños esta algarabía que se siente, la unión familiar que hay. Parque Central, un parque emblemático para todo Santiago y esta región. Y nosotros, por supuesto, felices de estar compartiendo con todos estos niños esta algarabía que se siente, la unión familiar que hay a estas horas de la tarde en este Parque Central es algo increíble. Esto que más que recreación es salud, es sostenibilidad ambiental, porque si podemos observar en todos los lados, tenemos una vegetación increíble para que todas las personas que puedan visitar acá no solamente disfruten de los juegos, sino que disfruten de nuestra naturaleza. Estoy en compañía de don Edwin, que está por acá, a ver qué le ha parecido toda esta experiencia en el día de hoy, un día en Santiago con la Z101. Adelante, Edwin. Gracias, Yana. Y no me diga señor, no me ponga tan viejo, usted es la amabilidad. Bueno, como tú lo acabas de decir, estamos en un ambiente muy familiar. Se puede observar todos los niños cómo están en los espacios que están destinados para ellos, los columpios, el fuinfuán, como le llamamos, ¿no? El sube y baja. O sea, están disfrutando al aire libre, un espacio cerrado, seguro, en familia. Los padres están disfrutando como ellos también disfrutan y juegan. En el área del parqueo allá tenemos jóvenes y niños jugando con bicicletas, con carritos que les alquilan acá. Espacio para celebrar cumpleaños, como estamos viendo también familias que han venido a celebrar cumpleaños u otro tipo de actividad. Porque este espacio pues le permite a la familia tener este escenario de seguridad con una naturaleza exuberante. Un lugar que la temperatura se siente, ha bajado bastante la temperatura en este momento, una brisa fresca que nos sopla en este momento. Entonces, mejor lugar que este no puede haber para la ciudad. Es el lugar ideal para que la familia de Santiago se pueda congregar, se pueda reunir, pueda venir a disfrutar en un día de fiesta, en un fin de semana largo. Pues este Parque Central es su escenario. Así es, Edwin, distintos escenarios para todos los gustos es lo que tenemos en el Parque Central. Si vienen los niños, tenemos un área con los juegos, tenemos un área de picnic donde vienen las personas a pasar el día, pueden venir con sus alimentos, a desgustarlos, a disfrutar. Tenemos el área de deportes, tanto dominó, con las bicicletas, una área específicamente para ello. Tenemos el área también de las comidas, donde hay algunas casetas que los niños siempre quieren un pedazo de pizza, que un helado, que esto, y ahí lo tenemos disponibles también. Es de todo para todos. Paso contigo, Willy Rodríguez, a los estudios. Bueno, aquí estoy, Willy Rodríguez, amigos, esto es, ¿cómo es la voz de Willy? Willy, ese swing es único. Oye, chico, Willy, disco show, ok. Bueno, vamos de inmediato, que tenemos aquí la gratísima presencia del señor Nelson Reyes Estella, de la Sociedad Ecológica del Cibao, y también el buen amigo Yankee, que le hace honor a la Z, Yankee UZ. Señor Carlos Nelson Reyes Estella, hablan un poquito de toda la labor, lo que está haciendo la Sociedad Ecológica del Cibao, y bueno, en esta gestión también, que ha recibido muchos elogios por parte del alcalde, y si ustedes como sociedad sienten que esa alta valoración que tienen de la gestión del señor Martínez es consustancial desde el punto de vista ecológico, en términos de si él está preservando y tomando en cuenta en cada una de sus ejecuciones la parte ecológica. Bien, primero agradecer esta oportunidad de poder llevar nuestro mensaje a través de este importante medio. La Sociedad Ecológica del Cibao, ciertamente la institución más antigua de República Dominicana en materia ambiental, y durante 43 años hemos hecho un trabajo que la sociedad dominicana lo reconoce en todo el territorio nacional y que se puede ver especialmente en Santiago. Ha habido, y disculpa que le interrumpa, hay cada vez mayor conciencia de la parte ecológica, o todavía seguimos quizás lamentando esa ignorancia, por así decirlo, en muchos aspectos sobre la parte ecológica y su importancia, o usted entiende que ha habido un mayor criterio en ese aspecto? Bueno, se ha educado mucho, pero falta mucha conciencia. Y cuando hablo de conciencia, porque si tú tienes conciencia, acciona,
Y la gente, a pesar de que tiene los conocimientos, no está accionando. Y por eso nosotros vemos en la actualidad tantos problemas. La foresta urbana, ¿cómo tú la puedes evaluar en términos objetivos? Es decir, en términos reales. Bueno, en Santiago podemos decir que en los últimos años ha mejorado con la incorporación del Parque Central, este espacio, que es uno de los más importantes de la ciudad. También con el Jardín Botánico de Santiago, que es otro espacio que ha aumentado la cobertura boscosa. Y con ello se ha disminuido el déficit que hay en torno a la densidad poblacional y la cantidad de árboles que debe haber en la ciudad. Sin embargo, eso sigue siendo un problema, porque Santiago, históricamente, uno de los atractivos eran las temperaturas agradables. Y si nosotros miramos, en los últimos años, Santiago se ha colocado por encima de la media del país. Por ejemplo, en la actualidad la media son 32%. Santiago la temperatura está en 35 y 36. Si buscan el histórico de esta semana, la temperatura han estado oscilando entre 35 y 36, incluso por encima de Santo Domingo, que a nosotros los ibaeños en aquellos tiempos no nos gustaba la capital por el calor. Ahora nosotros estamos por encima de Santo Domingo. Hay una parte en Santiago, como decía, tanto el Jardín Botánico, el Parque Central, el Parque Ecológico de las Lagunas, los humedales de Laguna Prieta, han hecho un trabajo en los últimos años, pero hay que seguir trabajando en eso, porque en Santiago todavía hay un déficit, principalmente en el centro histórico de la ciudad. Hay una parte que eleva la temperatura de las ciudades. La mayoría de las edificaciones son de hormigón. El hormigón absorbe el calor en el día y en la noche lo despide. Entonces, ¿qué te está indicando? A mayor cantidad de edificios, pues mayor temperatura en la ciudad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hacer una compensación térmica y reforestar la ciudad. Esa foresta urbana permanente y en crescendo debe hacerse, no solo en la ciudad de Santiago, sino en todas las ciudades del país. Por ese fenómeno, aparte de eso también, la parte del cambio climático. ¿No tienen ustedes un diseño realmente de esa foresta urbana? ¿Qué tan urgente? Bueno, la ciudad en sentido general es una ciudad que se ha planificado, pero yo creo que solamente se ha quedado en los documentos, porque el crecimiento de Santiago ha sido un crecimiento desorganizado y en los últimos años ha llegado una gran cantidad de migrantes que se han apoderado incluso de área verde en el entorno del río. Y como usted dice, ese crecimiento poblacional conlleva el crecimiento también de infraestructura y eso aumenta la temperatura. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que ya sobrepasa el 1.000.000 de habitantes, yo, por ejemplo, tengo el concepto de que a este tipo de ciudad son cementerios de gente viva, porque el concepto de desarrollo que se tiene es un concepto que no es amigable con el ambiente, donde la gente va a construir, lo primero que piensa es en tumbar los árboles. Por ejemplo, este era un espacio donde la SOESI tuvo que echar algunos pleitos, porque esto quería convertirse incluso en residenciales. De hecho, se instaló aquí el 911, pero nosotros nos opusimos en eso en su momento, en que se sacara también las instalaciones del Palacio de la Policía, que está en proceso de construirse aquí dentro. Entonces, esa es una visión errada que se ha tenido desde la ciudad de Santiago y de todo el país, vamos a decir. Pero me refiero a Santiago porque Santiago ha sido diseñada especialmente por los empresarios. Santiago no ha tenido tanta influencia desde el Estado históricamente, ha sido una visión empresarial, pero le ha faltado eso. Y por eso vemos que en los últimos años que se incorporan estas áreas verdes a la ciudad. Usted mencionaba algo bastante importante, hay que enseñar al individuo a que sea amigable con el medio ambiente. ¿Cómo ustedes instruyen esa educación ambiental? O sea, ¿se dirigen a colegios, hay charlas? ¿Cómo se hace el trabajo para que la gente poco a poco se vaya educando en cuidar el medio ambiente? Bueno, el eje central de la Sociedad Ecológica del Cibao es la educación ambiental. Y nosotros permanentemente estamos trabajando con las escuelas, los colegios, las juntas de vecinos, organizaciones empresariales y comunitarias, llevándole ese mensaje ecológico, amigable con el medio ambiente. Sin embargo, como decía ahorita, lo reitero,
se ha educado mucho, porque no solo la SOESI ha estado trabajando en eso, pero falta conciencia. La gente tiene esos conocimientos, pero como que no lo ha digerido y por eso no está accionando. Por eso siguen esos males. Los males que tenemos, por ejemplo, con los desechos sólidos, que ahorita me preguntaba del alcalde. El alcalde actual, vamos a decir, es un referente, ha hecho un trabajo que es el que se debe hacer en República Dominicana, principalmente con la instalación de algunas empresas que tienen un concepto diferente, un concepto industrial de lo que deben de ser los desechos. Pero eso no debe ser un plan solo de la alcaldía, ese debe ser un plan de ciudad, un plan de ciudadanía, donde se comienza a reciclar desde la casa, pero que la gente en sus hogares, si tiene una planta, no tenga por qué cortarlo. Porque, por ejemplo, el proceso de respiración de una persona necesita 22 árboles. Entonces, ¿cuáles de nosotros en nuestra vida siembra 22 árboles? Ahora hay muchos que cortan, pero muy poco lo que siembran. Entonces, ese es un grave problema. Sí. Sí. Y ese es un problema a nivel global, porque un estudio que se hacía en una universidad en Estados Unidos en el año 2015 demuestra que el planeta ha perdido el 52% de los bosques. 52%. El 52%. Más de la mitad. Entonces, eso va en coherencia con la alarma que se están dando a nivel global sobre el aumento de la temperatura, de que si la temperatura pasan sobre los 2 grados centígrados, entonces eso pone en juego hasta la existencia de nosotros como humanos. Y de hecho en la actualidad se está hablando de posibles mutaciones del ser humano. Y es posible que en algún momento nosotros veamos eso, porque nosotros tenemos todavía temperatura agradable, pero si nos vamos a algunos países de Asia, de Europa, ya las temperaturas están saliendo de lo normal. Y es posible que ya en esta zona vayan desarrollando mutaciones en el ser humano. Y hay una parte también que ha venido a agravar el asunto. Nuestras ciudades han sido diseñadas pensando en el vehículo, pero ese vehículo genera monóxido y dióxido de carbono y entonces solo a través de los árboles se puede purificar esa contaminación, ¿verdad? Entonces, mientras más árboles sembremos, vamos a tener una ciudad mucho más agradable e inclusive esa separación del carbono y del oxígeno, pues solo te la hacen los árboles y te la hace de una manera gratuita. Entonces, yo creo que la solución está en sembrar un árbol. E inclusive, si es posible legislar para que todos los bachilleres o todos los profesionales, al graduarse, tengan X cantidad de árboles sembrados. De lo contrario, pues no se pueden titular. Entonces, algo hay que hacer. Usted ha hablado de 2 asuntos bastante importantes. Y ahí está el asunto del transporte. El sistema que hemos diseñado es un transporte personal, de cada persona a un vehículo. Y eso no es sostenible a largo plazo. Las ciudades grandes como Santiago, Santo Domingo, necesitan un transporte masivo, claro, un metro, un tranvía, porque el aumento cada vez de transporte personal privado, eso conlleva el estímulo de las emisiones de monóxido de carbono y otros gases que le hacen daño al ambiente. En el otro punto que usted menciona sobre sembrar árboles, yo creo que eso es bastante importante sembrar, pero hay algo más importante, y ya los científicos lo han demostrado, es el no cortar, porque como lo decía, se ha perdido el 52%, y son más factibles, son más sostenibles lo que tenemos sembrado que sembrar de nuevo, porque ciertamente hasta las estadísticas se manipulan. No es lo mismo un bosque primario que un bosque ya que es secundario, terciario. Entonces, el bosque que se siembra muchas veces está asumiendo como bosque, pero eso no rinde los efectos que tiene un bosque virgen. Entonces, nosotros debemos preservar los bosques que tenemos. Y es lamentable, por ejemplo, que ahora el Tribunal Constitucional, producto de una defensa pírrica, vamos a decir, tuviera que eliminar el decreto que creaba el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, porque ciertamente nosotros podríamos defender incluso la sentencia del tribunal, porque ahí lo que hay que criticar es la defensa pobre, pírrica, que hizo el Ministerio Público. Y entonces eso crea un referente nefasto, porque nosotros en vez de proteger, entonces, eso está creando un precedente para que se puedan destruir otras áreas. Sí, aparte de eso también hay muchas áreas que han sido intervenidas, que se han estado sembrando árboles, cacao, café,
entre otros, Sí, y aguacate. esos son bastante importantes. Y por ejemplo, los problemas en República Dominicana se estimularon cuando se da una transición del café y esas zonas que eran cafetaleras pasan a la ganadería, a la agricultura. Eso creó graves problemas y eso provocó que se invadieran áreas protegidas, como esa que ya mencionamos. El cacao y el café son importantes, porque eso es lo que se conoce como agroforestería, Claro. pero no tienen los efectos que tienen esas áreas protegidas, que son bosques para producir aire y producir agua, y para regular la temperatura principalmente. Perdón, quiero interrumpirles un poco esta conversación interesante. Este es un programa para la historia, como de costumbre. Me llama el empresario mocano Rolando Alba. Me dice que le está ofreciendo a Santiago de los Caballeros 100 plantas de flamboyán amarillo para que ustedes sí, cómo no. Entonces, Rolando, le voy a dar el teléfono a Saúl para que ustedes entren en contacto, porque yo creo que este será un gran aporte. ¿Qué te parece, Saúl? Miren, como decía anteriormente, uno de nuestros objetivos es ahora con el Parque Central mejorar la diversidad del plante, sobre todo dándole colorido, y ese sería un gran aporte que podríamos aprovechar especialmente aquí en el Parque Central. Así que agradecemos eso y pues tenemos ese contacto para que podamos traer esas plantas acá. Efectivamente, eso está ya cuadrado, no hay problema. Perfecto. Le agradecemos Pues sí. a Nelson. No, me gustaría que Nelson se quedara aquí todavía, porque uno de los objetivos que lo había invitado precisamente, y también a Yankee, es con el tema ambiental, que es un tema de gran preocupación. Sí, como dice Nelson, tenemos un problema ambiental no solamente en la República Dominicana, sino a nivel nacional. En el caso dominicano, con el tema de la deforestación en la zona de recarga hídrica, sobre todo, donde el tema de la ganadería es el principal dolor de cabeza, la ganadería de altura, que debería erradicarse absolutamente. Y también, claro, con algunos aspectos de agricultura que se han intervenido en zonas que no debería hacerse, y también con algunos desarrollos urbanísticos en zonas que no debería, inclusive algunas zonas protegidas hasta dentro del Parque Nacional, categoría de Parques Nacionales, que eso es un dolor de cabeza. Ahora, yo quisiera dar una visión un poquito más optimista también, o sea, si vemos la preocupación que hay en la sociedad ahora con los temas ambientales, no es la misma que había anteriormente, o sea, hemos avanzado en términos de la educación ambiental, SOES y muchas instituciones que hemos estado trabajando en el tema, se ha avanzado, la gente le preocupa más el tema ambiental general, el tema agua, el tema de los bosques, y eso es un punto de partida muy importante para otros pasos que debemos dar. He insistido mucho cuando hablo con mis amigos ambientalistas de buscar también mucho más aliados y mucho más sustento también en los procesos y evitar la situación que se dio con el caso del Parque Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Que por algunos problemas de procedimiento en la declaración de área protegida, inclusive se declaró área protegida sobre área protegida, pues no se consiguieron algunos pasos que debió ser mejor concebido, y eso dio al traste con la sentencia del Tribunal Constitucional, que se puede recuperar de alguna forma, pero tomando en cuenta ahora la parte también de la parte forestal que ya existía en la zona para poder avanzar. En Santiago creo que hemos avanzado mucho. El tema sí de la temperatura, un tema importante de Santiago es también que hemos impermeabilizado mucho el suelo. O sea, en muchas de las construcciones no dejan en el patio el área verde, le ponen concreto, loseta, y eso hace que no solamente el tema de la temperatura, sino que por eso es que tenemos tantas inundaciones cuando llueve, porque no hay forma de que el agua pueda infiltrarse y todo se va por escorrentía, y eso crea también más problemas ambientales, porque esa agua arrastra mucha basura que va a caer también al río. Pero hay aspectos que hemos mejorado y le agradecemos a la alcaldía el trabajo que ha hecho en términos de residuos sólidos, porque la gestión que tiene actualmente cambió la situación de crisis que teníamos previo a esta gestión, y también un elemento que la alcaldía continuó de un proceso que empezamos previo al inicio de la gestión, que fue el tema de la contaminación visual. Santiago estaba que no se podía mirar en ningún lado, con tantos letreros, afiches en todos lugares. Iniciamos un proceso desde la Asociación para el Desarrollo con el apoyo del Ministerio Público y Medio Ambiente, y retiramos cerca de 60,000 afiches y letreros. Cuando entró la actual gestión, pues continuó
ese proceso y la ciudad se mantiene limpia de esa parte de contaminación visual. Pero también trabajamos con el tema de contaminación sónica. Santiago tenía un problema bastante grave que usted no podía entrar al centro histórico porque cada negocio tenía una bocina afuera y eso era un caos. Creamos un espacio, Santiago Sin Ruido, con las diferentes autoridades, instituciones civiles, también trabajamos y se ha reducido bastante el problema y la policía está haciendo también un trabajo cada vez más intenso para contaminación sónica y el hecho de que se pusiera también dentro de las denuncias 911, también la contaminación sónica también ha ayudado mucho, o sea que se ha avanzado mucho. Y un punto de partida muy importante en términos ambientales, sobre todo porque el tema de preocupación nosotros, el tema agua con el Yaque del Norte, fue la creación del año pasado, el decreto 5718, de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Yaque del Norte, que ya ha elaborado un plan de intervención y está terminando unos diagnósticos territoriales puntuales para avanzar ya con acciones mucho más amplias y concretas. Tuvo que concentrarse en este tramo del año en dos emergencias que se presentaron, una agravada por otra, el tema de la sequía, que todavía nos está afectando en nuestra zona, y el tema del Lips calligraphus, el gorgojo del pino, que atacó de una manera muy agresiva, aumentado por la misma sequía, nuestros bosques de pinos en la cordillera, y hubo que erradicar poco más de 302,000 pinos que estaban infestados para poder controlar. Se controló cerca de un 99% y ya eso está bajo control, que también es un gran avance. Precisamente uno de los otros invitados que acá, Yankee Uceta, que lo traemos para hablar de uno de nuestros programas que manejamos desde acá, de la Asociación para el Desarrollo, que es un programa que se llama Cultivando Agua Buena, que intervenimos en la cordillera septentrional. Porque en la parte central tenemos otros programas que están trabajando. El Plan Sierra, que es otro hijo de APEDI, que es un referente a nivel internacional del impacto que ha tenido, inclusive recuperando zonas que dan más agua, en el caso de la cuenca del Bao, que ha aumentado por intervención que se tiene en el Plan Sierra. Tenemos otra entidad que creamos aquí, que es el Fondo de Agua Yaque del Norte, que en menos de 3 años lo vamos a convertir en una institución también de referencia hasta internacional y estamos avanzando con ese tema. El Plan Yaque también con intervenciones en toda la cuenca acá. Y un programa muy comunitario que queremos que Yankee Uceta nos explique. Bueno, vamos a hacer el corte. Entonces, venimos con el amigo Yankee Uceta, que nos va a hablar de una interesantísima iniciativa que tiene, que va de la mano y es consustancial a todo esto que hemos hablado precisamente en términos de preservar la ecología y el medio ambiente. Pausa y volvemos.